Hola, somos estudiantes de la Universidad de los Andes del núcleo Rafael Rangel, cursantes de la carrera Contaduría Pública de la materia Contabilidad de Costos 2, a cargo de la profesora Morelia Montilla. Soy Livia Briceño y sean bienvenidos a nuestra presentación de costos predeterminados. ¿Qué son los costos predeterminados? Son aquellos que se calculan antes de hacerse o determinarse el producto y según sean las bases que se utilizan para su cálculo. Se dividen en costos estimados y costos estándar. Cualquiera de estos tipos de costos predeterminados puede operarse en base a órdenes de producción, de procesos productivos o de cualquiera de sus derivaciones. Ventajas de la aplicación de los costos estándar. Medir y vigilar la eficiencia de las operaciones en la empresa, conocer la capacidad no utilizada en la producción y las pérdidas que ocasiona periódicamente, conocer el valor del artículo en cada paso de su proceso de fabricación, un minucioso análisis de las operaciones fabriles contribuyendo a la reducción de costos, facilitar la elaboración de los presupuestos, los costos estándar son el complemento esencial de racional organización presupuestaria. Generan apoyo en el control interno de la empresa. Pueden dar como resultado una reducción en el trabajo de oficina. Los costos estándar son útiles porque permiten a la empresa planear asignando responsabilidades políticas y métodos de la evaluación de la actuación. En una empresa grande, el costo estándar facilita demasiado las operaciones costo interno. Desventajas de la aplicación de los costos estándar. El grado de rigidez o flexibilidad de los estándares no puede calcularse de manera específica. Cuando las normas se revisan frecuentemente, su efectividad para evaluar la actuación se debilita. La inflación obliga a cambiar constantemente estos estándares. Aislar los elementos controlables y los no controlables de las variaciones es una tarea sumamente difícil. En la práctica es muy difícil adaptarse a una estructura conceptual específica debido a la rigidez o flexibilidad y así los costos no pueden calcularse con precisión. En cuanto a las características, tenemos 4, que son veracidad. Los costos han de ser objetivos y confiables y con una técnica correcta de determinación. Comparabilidad. Para fijar los precios, para tener seguridad de que los costos son estándar, comparamos el costo anterior con el costo nuevo. En la utilidad, el sistema de costo ha de planearse de forma que sin faltar a los principios contables rinde beneficios a la dirección y a la supervisión. En cuanto a la claridad, el contador de costos debe tener presente que no solo trabaje para sí, sino que lo hace también para otros funcionarios que no tienen un amplio conocimiento de costos. Ahora bien, la clasificación de los costos predeterminados. Se clasifican en costos reales, que son costos históricos, que se han incurrido en un periodo anterior. El costo real se sustenta en que es posible predeterminar ciertas valoraciones de recursos en base a predicciones o estimaciones, según sus comportamientos históricos o estadísticos. Estos últimos son los llamados costos estimados. En cuanto a los costos estimados representan la cantidad que según la empresa costará realmente un producto o la operación de un proceso durante cierto periodo. Ahora bien, en los costos estándar son costos científica y técnicamente predeterminados que sirven de base para medir la actuación real. En otras palabras, el sistema de costo estándar consiste en establecer los costos unitarios y totales de los artículos a elaborar por cada centro de producción, previamente a su fabricación, basándose en los métodos más eficientes de elaboración y relacionándolos con el volumen dado de producción. Son objetivos que deben lograrse mediante operaciones eficientes. Ahora vamos con lo que es las diferencias entre los costos estimados estándar y reales. En cuanto a los costos estimados, los costos estimados se ajustan a los históricos. Las variaciones modifican el costo estimado mediante una rectificación a las cuentas afectadas.
El estimado se basa en experiencias adquiridas y un conocimiento de la empresa. Es más barata su implantación y más caro su sostenimiento. El costo estimado indica lo que puede costar un producto. El costo estimado es la técnica primaria de evaluación predeterminada. Para la implantación del costo estimado no es indispensable un extraordinario control interno. Ahora bien, el costo estándar, los costos históricos se ajustan a los estándares. Las desviaciones no modifican el costo estándar, deben analizarse para determinar sus causas. El estándar hace estudios profundos, científicos para fijar sus cuotas. Es más cara su implantación y más barato su sostenimiento. El costo estándar indica lo que debe costar un producto. El costo estándar es la técnica máxima de evaluación predeterminada y para la implantación del costo estándar es indispensable un extraordinario control interno. Ahora los costos reales. Solo es posible conocerlos cuando el proceso de producción ha sido terminado. Los costos como la mano de obra directa, materia prima y los costos indirectos de fabricación se van acumulando gradualmente en la medida que incurren. No se requiere agregar algún ajuste adicional, debido a que se han tomado en cuenta todos los elementos de los costos incurridos. Hola, soy Glenmar Briceño. El siguiente punto a tratar es el costo estándar de un producto. El costo estándar es una medida de qué tanto debe costar producir una unidad de producto o servicio bajo condiciones de eficiencia, es decir, sin desperdicios, tiempo ocioso, entre otros. El costo estándar de un producto está compuesto por los costos de los componentes requeridos para elaborar dicho producto. Por ejemplo, el costo estándar de una chaqueta de piel incluye en los costos de materiales directos la piel, hilo, botones, entre otros. Y en el costo de mano de obra directa incluye el tiempo requerido para cortar el diseño, coserlo, entre otros. Y por último, en los costos indirectos de fabricación relacionados al producto están la depreciación de la maquinaria cortadora de piel, electricidad, renta de la fábrica, entre otros. Con respecto a la hoja de costos estándar, esta es la manera de presentar en forma breve y clara el costo de fabricación. Además, esta es una herramienta utilizada para evaluar el desempeño de los departamentos productivos y de apoyo que deben colaborar en el proceso de producción. Para su formulación debemos tomar la predeterminación de los materiales. Este dato se calcula en cantidad y precio. En cantidad. La determinan los ingenieros de la empresa y aquí se considera el tipo de material, calidad, rendimiento y un proyecto para el cálculo de mermas y desperdicio. En cuanto al precio, lo determina el departamento de compras y aquí se considera una estimación del precio que prevalecerá en el periodo. Luego está la predeterminación de la mano de obra. El estándar de este elemento del costo implica el conocimiento de cantidad de tiempo que deberá emplear el obrero en la fabricación de un artículo y el salario que corresponda a ese tiempo empleado. Y por último está la predeterminación de los gastos indirectos. El estándar de este elemento requiere de la cantidad de producción en condiciones normales de trabajo. En este caso, deberá aprovecharse la experiencia de la fábrica para obtener el volumen de producción en unidades u horas de trabajo. También se requiere el presupuesto de los gastos de producción considerando los constantes y los variables. Como ya hemos determinado los elementos del costo estándar de la producción, es posible elaborar la hoja de costos. Aquí tenemos un ejemplo que dice así. La empresa Los Llanitos, compañía anónima, desea determinar el costo estándar de la producción. Para ello cuenta con la siguiente información. Materia prima, 95.000, donde el costo estándar se obtuvo del 10%. El desperdicio de la materia prima en la elaboración de los artículos fue de 300, a un costo estándar de 10 bolívares.
La mano de obra por los empleados es de 12 horas hombre a un precio de 80 bolívares y posee 50 empleados que están en la línea de producción. Se obtuvo gastos de fabricación extra, fijo de 25 a un precio de 10 y variable de 25 horas hombre a un precio de 15 bolívares. La hoja de cálculo de costo estándar cuenta con 5 columnas que aquí la podemos ver. El elemento del costo, la cantidad, unidad, precio estándar y costo total estándar. Comenzamos con la materia prima. La cantidad es de 95.000, la unidad kilogramos y para hallar el precio estándar se le saca el 10% a los 95.000. Una vez que se tienen estas dos cantidades, se multiplican y es el costo total estándar. Luego viene el desperdicio de la materia prima. La cantidad es de 300, la unidad igual es de kilogramos y el precio estándar 10 bolívares y esto se multiplica. Una vez que tenemos estas dos cantidades se suman y es el total. Luego viene la mano de obra. Aquí se incluyen las horas trabajadas. En cantidad colocamos 12, en unidad colocamos horas hombres y el precio estándar se saca multiplicando 80 bolívares, que es el precio de las horas por los 50 trabajadores. Eso da 4.000 y los multiplicamos por 12 y da 4.000. Y este sería el costo total estándar. Con respecto a los gastos indirectos, hubo fijos y variables. Aquí cada uno se hace por separado como lo tenemos aquí. Y por último, el costo estándar por unidad es la suma de los totales de cada uno de los elementos del costo. Cálculo de los estándares de precio y cantidad. Aquí debemos determinar el costo estándar de la materia prima. En cuanto a la cantidad, las normas de cantidad de materiales deberían incluir normalmente no solo los ingredientes brutos, sino también las piezas compradas, las visibles o las que pueden identificarse directamente con el producto. Por lo general, las cantidades estándar son desarrolladas por los ingenieros y están formadas por los materiales más económicos de acuerdo con el diseño y la calidad del producto. En cuanto al precio, aquí se estima el precio que prevalecerá en el periodo de costo y se tomará en cuenta la adquisición por cantidades óptimas a precio estándar y la celebración de los contratos con los proveedores. La determinación del costo estándar de mano de obra. Aquí el estándar de este elemento consta de rendimiento. Aquí se determina el tiempo fabril óptimo para la producción de un artículo, el programa de producción y estudio y análisis de las operaciones productivas fabriles. Y por cuota estándar se incluyen la tabulación de los sueldos y salarios, condiciones del contrato colectivo o individual y las disposiciones legales laborales. Y por último tenemos la determinación de costos estándar de cargos indirectos. Como se ha indicado, la tasa de costos indirectos de fabricación se obtiene dividiendo los costos indirectos de fabricación presupuestados al nivel de operaciones presupuestado entre la base de la actividad que puede ser horas de mano de obra directa y horas máquinas, entre otros. Hola, mi nombre es María Rivas y el siguiente punto a tratar son los estándares de materiales directos, mano de obra directo y costo indirecto de fabricación. En cuanto a los estándares de materiales, son aquellos que debería determinar un producto o servicios en condiciones específicas. Se podría decir que los estándares de precios actuales o separados son los más convenientes y efectivos. ¿Pero por qué se dice esto? Porque cuando se emplea estos, el departamento de compra debe determinar por anticipo cuáles serán los costos reales separados para el periodo contable siguiente. Es decir, que se van adquiriendo compromisos a largo plazo mediante pronósticos tanto estadísticos
cálculos de promedio ponderado correspondientes a las compras más recientes. Y también se podría considerar el promedio pagado, que este está basado tanto en el conocimiento y la experiencia del tipo de negocio. Por lo general, la exactitud de estos estándares puede conllevar a una medida de eficiencia del departamento de compras. Por otro lado, existen también los estándares normales de precios, que estos más bien son los que llevan o están sobre la línea de estándares estadísticos o de promedio de los precios de materiales, y por lo general no se registran en los libros. ¿Por qué? Porque los precios abarcan un periodo de años, tomando en cuenta que aquellas variaciones contemporadas a largo plazo. Es importante también conocer que para estas condiciones los inventarios de materiales, así como trabajo en proceso y los productos determinados, deben de estar basados en los costos reales de precios de materiales y no en los costos estándar. En cuanto a los estándares de mano de obra directa, es importante resaltar que las tasas estándares las proporciona el Departamento de Relaciones Laborales o Personales e indican las tasas salariales que esperan ser efectivas por algún tiempo, es decir, sin definir el tiempo que puedan durar, es decir, pueden ser días, meses o años. En cuanto a la variación de la eficiencia de la mano de obra de las cuotas estándares, los costos pueden ser determinados sobre la base de las cuotas actuales, ya sean ajustadas de acuerdo a los cambios, tanto futuros o de los factores, como convenios, que en este caso serían los convenios de los sindicatos, también las experiencias promedio de la fuerza de trabajo, y los cambios, que serían los cambios en las condiciones de operación y los cambios en la mezcla de mano de obra calificada, semicalificada y sin calificar. De igual manera, la variación de los precios se causa por las diferencias entre los precios pagados y los estándares establecidos. En cuanto a los estándares de los costos indirectos de fabricación, que serían los CIF, este tipo de estándar es muy similar al establecimiento de los estándares tanto de materiales y de mano de obra directo. Una razón que se puede considerar para los diferentes procedimientos en el establecimiento de los estándares de estos costos indirectos de fabricación es la variación del ítem. ¿Por qué? Porque este constituye el conjunto de los CIF, ya que ellos incluyen tanto los materiales directos, mano de obra directa y los demás costos indirectos de manufactura. Por otro lado, existen costos que varían en relación directa con la producción, mientras que otros no. Y para este caso, el volumen es una consideración importante al tratar de controlar los costos indirectos de fabricación, y así también los costos fijos por unidad, que aumentan según disminuye el volumen de producción y viceversa, es decir, mientras que aumentan, en otro caso van disminuyendo. Para la mejor forma de establecer un control de estos costos es utilizando tanto presupuestos variables en lugar de una forma buscando volumen o un volumen normal. Es decir, tanto el presupuesto variable como un volumen normal. En cuanto al volumen de producción presupuestado, el presupuesto de la estimación, tanto en volumen como en costo de producción de aquellas unidades que se van a procurar durante un ejercicio determinado, el cual deberá responder a preguntas como ¿qué deberá producirse?, ¿cuándo deberá producirse? En este caso depende si son productos estacionarios o no estacionarios. Los estacionarios son aquellos que durante un ejercicio tienen un periodo de tiempo el cual incrementa sus ventas, como por ejemplo los útiles escolares, que tienen una demanda en cierto mes del año. Y los no estacionarios son aquellos que durante un periodo de ejercicio se dividen el total de las ventas en periodos cortos, por ejemplo, 15 mensual, trimestral o semanal.
como los periódicos mensuales. ¿Y qué cantidad deberá producirse? Esto va a depender del volumen de venta dentro de la industria, ya que se debe tomar en cuenta el porcentaje que tiene en el mercado. ¿Y qué forma deberá producirse? También depende, pero en este caso, de la cantidad de materia prima que usaremos para el producto y de igual manera la tecnología que se va a producir en las mismas. Por ejemplo, hoy en día la situación que vivimos con exactitud no se sabe en qué forma debe producirse un determinado producto. Es importante también destacar que el índice de rotación de inventario son aquellas veces que el inventario se consume o se renueva durante el periodo contable y se puede determinar utilizando información tanto en unidades como en valores. Y para esta se utilizaría las siguientes fórmulas, que para las unidades van a ser las ventas en unidades entre el inventario promedio en unidades. Y para los valores va a ser el costo de venta entre el inventario de promedio en valores. Hola, mi nombre es Milady Ramírez y el siguiente punto es el análisis de las variaciones de los materiales directos y de la mano de obra directa. Bueno, esta es una técnica que la gerencia puede emplear para medir el desempeño o corregir algún error o ineficiencia, ya que estos estándares le permiten a la gerencia que haga comparaciones periódicas de los resultados, tanto de los reales como de los estándares, y esta diferencia es a la que se le denomina variaciones. En cuanto a la variación del precio de los materiales directos, es la diferencia entre el precio real por unidad de materiales directos comprados y el precio estándar por unidad de materiales directos comprados genera la variación del precio de los materiales directos por unidad. Entonces, es decir, que cuando se multiplica por la cantidad real adquirida, el resultado es la variación total del precio de los materiales directos. Tenemos un ejemplo de la compañía de La Esperanza, que se supone que realizó 3 compras de neveras por separado durante el año 2019, cada una a un precio unitario diferente. El precio de compra promedio ponderado es de bolívares 19.571,43 por nevera. Se calculó ponderando cada compra individual por su correspondiente precio y se dice que tiene un precio estándar de 20.000 bolívares. Colocamos la cantidad la cantidad comprada de neveras, el precio por unidad y el precio total de compras, en el cual se obtiene multiplicando la cantidad comprada de neveras por el precio de cada una, con lo que vamos a calcular el precio promedio por neveras, que sería el total de las compras entre la cantidad comprada de neveras. Para calcular la variación de los precios de los materiales directos tenemos la siguiente fórmula: el precio unitario real menos el precio unitario estándar por la cantidad real comprada, es decir, 19.571,43 menos los 20.000 por los 35. Eso me da la variación del precio de los materiales directos, que serían 14.999,95. Como conclusión se dice que se generó que la variación es favorable del precio en relación a los costos, ya que La Esperanza, compañía anónima, pagó 428 bolívares con 57 menos a lo cual debía pagar por el total de las neveras que se compró. En cuanto a la variación de mano de obra directa, la diferencia entre la tarifa salarial real por hora y la tarifa salarial estándar por hora genera la variación del precio por hora de la mano de obra directa. Cuando se multiplica por horas reales de mano de obra directa trabajadas, el resultado de esta variación total del precio me va a dar la variación total del precio de la mano de obra directa. Y el ejemplo a continuación dice que los trabajadores de La Esperanza compañía anónima devengan un pago de bolívares 500 por hora
de mano de obra directa a los cuales se les asignó incorrectamente un trabajo cuyo pago es de bolívares 300 por hora. Se tiene la siguiente información: un salario real por hora 400, salario estándar por hora 300 y horas trabajadas 12.000. Para calcular la variación del precio de la mano de obra directa tenemos la siguiente fórmula, que sería la tarifa salarial real por hora menos la tarifa salarial estándar por hora por la cantidad real de horas trabajadas de mano de obra directa, es decir, 400 bolívares menos los 300 bolívares por las 12.000 horas trabajadas. Esto me va a dar la variación del precio de la mano de obra directa, que sería 1.200.000. Como conclusión tenemos que la variación es desfavorable, ya que la Esperanza Compañía Anónima tuvo que pagar 100 bolívares de diferencia a lo que debería pagar por las horas que realmente se trabajaron. Hola, soy Erwin Garfido, continuando con el cálculo de la variación de los costos indirectos de fabricación. Existen dos métodos para su cálculo: el de costo de variación. La variación neta de los costos indirectos de fabricación, es decir, la diferencia entre el costo indirecto de fabricación aplicado a la producción y los costos indirectos de fabricaciones reales incurridos. Puede analizarse considerando dos variaciones, el del presupuesto y el de la capacidad. La variación del presupuesto, o llamada también gastos, puede deberse parcialmente a que los costos fijos se han apartado del presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayores tasas remuneración para los supervisores que lo presupuestado y mayor cantidad de depreciación real. La variación de volumen o capacidad, esta indica la extensión en que el costo indirecto de fabricación ha sido absorbido por la producción. De tres variaciones, en este análisis los costos indirectos de fabricación se aplican a la producción de la misma manera, o sea que la tasa estándar del costo indirecto de fabricación se multiplicará por el número de las horas estándar. Por lo tanto, la variación neta del costo indirecto de fabricación entre los asignados y lo realmente incurrido permanece igual. Bajo este procedimiento se supone que los costos indirectos de fabricación van a variar, o sea que se asigna a la fábrica de acuerdo con la base de las horas reales en lugar de las horas estándar. En este método se producirán tres variaciones. La variación del presupuesto o gastos, esta representa la diferencia entre los costos indirectos de fabricación, que serán reales, incurridos en el presupuesto ajustado al nivel real, expresada en horas reales en lugar de horas estándar. En el caso de la variación de eficiencia, es la existencia entre las horas reales y las horas estándar que son trabajadas, es decir, que la diferencia, la eficiencia de la mano de obra en horas multiplicadas por la tasa estándar del costo indirecto de fabricación. Esta se basa en la suposición de que el costo de la deficiencia de la mano de obra incluye los costos indirectos de fabricación, así como la mano de obra. Por último, lo que es la variación de la capacidad o volumen, esta representa la diferencia entre el presupuesto, que será ajustado al nivel real, expresado en horas reales, y los costos indirectos de fabricaciones, que estas se aplican básicamente a la producción y no se hubieran producido a la eficiencia en el trabajo, es decir, que las horas reales multiplicadas por la tasa estándar de costos indirectos. A continuación verán ambas alternativas. Los datos suministrados del siguiente ejercicio son: costo indirecto de fabricación presupuestado bolívares 1000, capacidad instalada de la planta en horas hombre 220, horas hombres estándar por cada unidad de producto terminado 2, costo de aplicación de los gastos indirectos por hora hombre bolívares 4, total de unidad de productos terminados en el periodo 100, total de horas hombres trabajadas durante el periodo 212, total de los costos reales indirectos durante el periodo bolívares 1300. Ahora bien, para calcular los costos, el total de los costos indirectos aplicados, se hará el siguiente cálculo. Para la aplicación se efectuará una base de la cuota de aplicación, que son los bolívares 4, por las unidades del periodo, que son 100, conjuntamente con las horas hombres estándar, que sería 2. El resultado nos da bolívares 800. Para calcular la primera alternativa, tomamos en cuenta lo que es un análisis de desviación en cuanto al presupuesto.
tomamos en cuenta lo que es el costo indirecto de fabricación presupuestado, el total de los costos reales e indirectos en el periodo. Para hallar la desviación por exceso en cuanto al presupuesto, se tomará en cuenta la diferencia entre el total y el costo indirecto. En el caso de la segunda alternativa, tomamos en cuenta lo que es el análisis de la desviación en cuanto a la eficiencia, las horas hombres estándar por las 100 unidades elaboradas, el total de horas hombres elaboradas durante el periodo. Para calcular el total de las horas hombres utilizadas en exceso es la diferencia entre el total y las horas hombres estándar elaboradas. Para calcular la desviación por ineficiencia, tomamos el total de horas hombres utilizadas en exceso y lo multiplicamos con la cuota de aplicación de los gastos indirectos por horas hombres, bolívares 4. Este resultado es el que vemos en pantalla. Hola, mi nombre es Adrián Torrealba y el siguiente tema a tratar son los procedimientos contables para la contabilización de los costos estándares. Muchas empresas que tienen un proceso continuo registran sus datos con información real de la contabilidad de costos y no intentan incorporar los costos estándar en los registros de contabilidad. Sin embargo, si los costos estándares son correctos, deben registrarse en lugar de los reales, para que sí sirvan de guía, control y fijación de las responsabilidades. De acuerdo a Neuner, existen tres métodos: el plan único, el plan parcial y el combinado o dual. De acuerdo al plan único, las variaciones se reconocen sobre la base de los insumos de costos, es decir, conforme se incurren los costos de fabricación. De acuerdo al plan parcial, las variaciones se determinan sobre la base de producción, por eso los cargos a productos en proceso se debitan a costo real y se acreditan a costo estándar. El hecho de que existan distintos métodos se debe a varias razones. Su aplicación es de reciente data, es decir, son nuevos. Las empresas deben elegir aquel que se adapte mejor a sus necesidades. Y el otro es a que las empresas operen por procesos continuos o por lotes. El método 1 o parcial, como en todos los métodos, la cuenta que se registra al movimiento de los costos estándares es la de productos en procesos. Los inventarios en productos en proceso y productos terminados se evalúan a costo estándar. En este método se debitan la cuenta productos en proceso a costo real y se acredita a costo estándar. El saldo de la cuenta consiste en el costo estándar de los productos no terminados más la suma o resta de las variaciones. Las variaciones se determinan haciendo un inventario físico, valorizándolo a costo estándar y comparándolo con el saldo de la cuenta de productos en proceso. El procedimiento es el siguiente. El primero, formular la hoja de costos estándar. Por otra parte, acreditar la cuenta productos en proceso a costo estándar con débito a productos terminados. Luego, transferir los costos de las mercancías vendidas al costo estándar. Después, registrar los costos reales de materia prima, sueldos y salarios y costos indirectos de fabricación en la contabilidad general, para luego transferir los costos reales de materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación utilizados a la cuenta de producción en proceso. A su vez, transferir las existencias en proceso a la cuenta de inventario y por último, el cálculo de las variaciones. El método 2 o plan único posee dos alternativas según Neuner. La primera consiste en que cuando se compran los materiales se carga a la cuenta de materiales el costo estándar de los mismos, mientras que la diferencia entre el costo real y el estándar se carga o abona según corresponda a la cuenta variación en el precio de materiales. La cuenta proveedores siempre se abona por el costo real. Cuando se usan los materiales se carga a productos en proceso la cantidad estándar al precio estándar, mientras que la diferencia entre la cantidad real consumida y la estándar se carga o abona según corresponde a la cuenta variación en la cantidad de materiales. El costo de la mano de obra directa se asienta en la cuenta sueldos y salarios a distribuir por la cantidad real a las tarifas estándar, y la diferencia entre esa cifra y el costo real de la mano de obra directa se carga o abona la cuenta variación en tarifa de mano de obra directa. Se carga a productos en procesos las horas estándar de mano de obra o maquinaria multiplicadas por la cuota total estándar de carga fabril. La diferencia entre las horas estándar y las horas reales multiplicadas por la cuota total se carga o abona a la cuenta variación eficiencia en la carga fabril. Por otro lado, la alternativa 2 es análoga a la 1, pero no se registran variaciones separadas al precio y cantidad de materiales y manos de obra. El procedimiento es el siguiente.
Las compras de materiales se registran al precio real y no se establece ninguna variación en el precio. Cuando se emplean materiales se carga a la cuenta productos en procesos materiales el costo estándar de los materiales que debió, mientras que se abona la cuenta materiales por el costo real. La diferencia se carga o abona a la cuenta variación en el costo de los materiales, la cual representa una variación combinada de precio y cantidad. El costo de la mano de obra directa se asienta en la cuenta sueldo y salario a distribuir al costo real, se carga a la cuenta productos en proceso el costo estándar de mano de obra, mientras que la diferencia entre esta cifra y el costo real se carga o abona a la cuenta variación en el costo de la mano de obra. Por otro lado, el método 3, mejor conocido, el método 3 combinado o registro como datos del memorándum, este sistema es de uso común con los estándares básicos. Por ello dice Vázquez que no se usa en nuestro país. Bajo este sistema, los asientos en las cuentas de inventario, almacenes, productos en proceso y productos terminados se hacen a la vez a costos estándares y a costos reales. Para ello es necesario emplear libros y mayores con columnas paralelas de modo de registrar esa información dual. Las variaciones se calculan en forma de porcentajes en lugar de cifras absolutas, utilizando un coeficiente corrector que permite analizar la tendencia de los precios tanto de la materia prima como de la mano de obra y la carga fabril. El coeficiente corrector se calcula dividiendo el costo estándar por el costo real en el estado de resultados. Por eso, este método no necesita el análisis de las variaciones y se confecciona en forma directa, proporcionando las cifras reales finales por medio del ajuste a través del coeficiente corrector. Muchas gracias por su atención, espero le haya gustado nuestra presentación.